Arratsaldeon denori, Koldo Mitxelena kulturunearen izenean ongietorria eman nahi genizueke, etorri zareten guztioi. Zoritzarrez, eta ikusi duzuenez, aforoa murriztuta dago, egoera honetan, eta suposatzen dut egongo dela jendea bertaratu ezinik geratu dena. Nola nahi ere hitzaldi hau streaming bidez jarraitzeko aukera dakazue, baita ere gure kanal digitalean KMK elkarrizketak aukera izango dezu ikusteko pare bat egun barru. Esku programan edozein kasutan helbideak bai dituzue. Gaur hasiko gara Ausbigetik haratago izeneko programa kulturalarekin. Programa hau zein Ausbig erakusketarekin paraleloan doa. Dakizunez erakusketa inauguratu zen urtarrilaren 27an eta ikusteko aukera dakazue uztailaren 3 arte. Lehenik eta behin gustatuko litzaidaken nola bat programa kulturalaren testu ingurua aztertzea edo planteatzea, ze guretzat oso helburu garrantzitsua da. Azken urte hauetan Koldo Mitxelena kulturunean eremu guztiak elkarrekin hitz egin daitezen, planteatzen ari gera beti erakusketa bakoitzari dagokio beti programa kultural bat paraleloan. Zentzu erretan erakusketa eta programa kulturalaz gain, liburutegiak ere parte hartzen du programazioa, eta hilabetero aurkeztuko dute interesgunetan, liburutegiko lehen solairuan, liburu eta pelikularen selekzio bat. Muy brevemente, además de darles las gracias por su presencia y lamentar que en estos momentos nuestro aforo es limitado. Esta conferencia en cualquier caso se retransmite por streaming en la página web de Koldo Mitxelena Kulturunea y en un par de días también estará disponible en el nuevo canal digital que se llama KMK elkarrizketak y, como les decía, en el programa de mano están o tienen las direcciones correspondientes. Cuando llegó la propuesta de Musealia, que contamos hoy con Josian y con Luis de la empresa Musealia, a la que les agradezco su presencia a nuestra mesa, yo, casualidad, estaba leyendo el libro de Julián Casanova, Una violencia indómita. Y la casualidad fue doble porque a la semana siguiente apareció publicada también un libro de Jaime Pena que se titula El cine después de Auschwitz, sobre las representaciones de la ausencia en el cine contemporáneo. Y digo esto porque esta doble casualidad ha sido un poco el hilo conductor de donde arranca esta programación, ¿no? Para diseñar la parte de las conferencias y de los debates lanzamos una invitación a Edurne Portela, que aceptó muy amablemente y a la que agradezco su trabajo, porque ha diseñado un estupendo ciclo donde vamos a tener 9 charlas y mesas redondas en la que van a participar más o menos alrededor de 15 personas invitadas. Y por la parte, en el ámbito del cine, la invitación fue doble. Por un lado, la periodista Begoña del Teso, que estaba hace unos momentos por aquí, a la que también agradezco que aceptase su invitación, y que ha preparado también un estupendo ciclo de 5 películas que vamos a poder ver aquí en el Koldo Mitxelena a lo largo de estos 5 meses, y donde nos propone un recorrido por esas violencias indómitas de las que habla Julián Casanova en su libro, desde el genocidio armenio con la película El padre de Fatih Khan, pasando luego por, digamos, la preparación intelectual del Holocausto, con ella ha seleccionado El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, la propia perpetración ya del Holocausto con El hijo de Saúl, la película de Laszlo Nemes, o llegando a la guerra de la antigua Yugoslavia, donde la película que se proyectará será Guerreros, del director donostiarra Daniel Calparsoro, y sin olvidarnos también de otras violencias
fuera del continente europeo, y en este caso Ruanda, con la película My Neighbor, My Killer. También de manos de la Filmoteca Vasca vamos a tener un par de películas que proyectaremos en Tabacalera, películas que tratan el tema del Holocausto, que todavía estamos por cerrar, pero que bueno, que queremos abordar pues, dos puntos de vista, el punto de vista de la ficción y el documental. Y bueno, en este proceso, en todo este proceso y en todo este trabajo con la exposición y el ciclo, yo también bueno, me he sumergido, aparte de estos dos libros que citaba, en otro más que comentaba antes y que le enseñaba, que compartía con Edurne, que es el Holocausto y Modernidad de Zygmunt Bauman, el sociólogo Bauman, que dice en este libro que para él el Holocausto no es una imagen fija, sino una ventana por la que asomarnos, una ventana por la que ver imágenes terribles, pero que hay que mirar y ver para extraer las lecciones como que el Holocausto no es algo que sucedió solo a los judíos o a los alemanes en la primera mitad del siglo XX, sino que es un producto de la cultura occidental, de una sociedad racionalizada, tecnificada y burocratizada, ¿no? Y por lo tanto algo que nos interpela también a nosotros. Esperamos que tanto esta exposición como el ciclo sean también esa ventana a la que asomarnos y que nos aporte aprendizaje y conocimiento, y desde luego nosotros desde Koldo Mitxelena queremos que tanto la palabra como el debate como el pensamiento crítico sean nuestras señas de identidad. En eso estamos y esperamos que sea del interés del público y que nos acompañen en este ciclo durante 5 meses que iniciamos en este momento. Nada más presentar a Edurne brevemente también, que bueno, es Edurne Portela, es licenciada en Historia por la Universidad de Navarra, es doctora en Literaturas Hispánicas por la Universidad de North Carolina, ha sido profesora titular de Literatura en Pensilvania hasta 2015, allí compaginó su trabajo docente con la dirección del Centro de Investigación para las Humanidades, Humanities Center, y otros puestos de gestión. En 2016 publica con Galaxia Gutenberg El eco de los disparos, cultura y memoria de la violencia. En septiembre de 2017 salió a la luz también con la misma editorial, con Galaxia Gutenberg, su primera novela, Mejor la ausencia, galardonada con el premio 2018 al mejor libro del año de ficción del Gremio de Librerías de Madrid. En marzo de 2019 publicó su segunda novela, Formas de estar lejos, también con Galaxia Gutenberg, y ha realizado junto con José Ovejero el documental Vida y ficción en el año 2017. Colabora regularmente con prensa escrita y en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. Así que por mi parte, nada más, que disfruten de la charla, y Edurne, cuando tú quieras. Vale, muchas gracias, Patxi. Bueno, gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy, y a toda la gente que hay posiblemente ahí detrás y a quien no vemos. Bueno, yo quería dar las gracias a Patxi por invitarme a preparar este ciclo de conferencias, ¿no? Que ha sido todo un ejercicio de indagación y de reflexión, y que espero que vayan a disfrutar durante estos 5 meses. Y también a Luis Ferreiro, ¿no? Al director de Musealia, por traer esta exposición aquí, Sin Auschwitz, que bueno, yo he estado ahí esta mañana como 1 hora y media reaprendiendo a mirar, ¿no? estas fotografías y estas imágenes de Auschwitz, y que me han vuelto a interpelar y a hacer reflexionar, ¿no? Entonces, quiero aprovechar muy brevemente a presentar un poquito la conceptualización del ciclo y ya dar paso a Julián Casanova, que me imagino que estarán deseando escuchar. Pero sí me gustaría hablarles un poquito de cómo hemos planteado el ciclo, ¿no? El ciclo se titula Más allá de Auschwitz, y el subtítulo es Excepcionalidad y continuidad de la violencia de masas en el siglo XX europeo. Entonces, hablamos de excepcionalidad porque el fenómeno de Auschwitz, ¿no? Siempre se ha pensado como un evento histórico incomparable, ¿no? Que es muy difícil crear un marco comparativo porque la dimensión del horror fue tal que resiste, ¿no? Esa comparación. Pero mientras estaba preparando esta serie de conferencias, tuve muy presente unas palabras de Ruth Kluger, que es una superviviente de Auschwitz, precisamente, una mujer que entonces era una niña de 11 años
y que en 1992 publicó unas memorias que son impresionantes, ¿no? Están al nivel, creo yo, de Primo Levi, que se titulan Seguir viviendo, y que la editorial Contraseña, de hecho, ha vuelto a publicar ahora en España. Y, por cierto, el editor estará aquí con ustedes el 2 de marzo en una mesa redonda que estamos haciendo también sobre la representación de este evento histórico. Entonces, ella, Ruth Kluger, reflexionaba en sus memorias y decía que reconoce esa imposibilidad de comparar y de transmitir la experiencia extrema que supone el campo de exterminio, pero que al mismo tiempo es necesario crear marcos comparativos, porque si no nos quedamos fuera de la posibilidad de cualquier tipo de comprensión, ¿no? Entonces, partiendo de sus palabras, que dice: el meditar sobre las situaciones humanas no es otra cosa que deducir de lo que se conoce lo que se puede conocer, lo que se puede reconocer como afín. No se puede renunciar a comparar. Entonces, bueno, partiendo de esta idea, queremos establecer pues, una serie de reflexiones sobre otras violencias de masas que atraviesan Europa en el siglo XX, y también reflexionar sobre la idea de que la violencia tiene un diseño humano, que la cultura, las estructuras sociales, las ideas dan forma a la violencia y su expresión tanto pública como privada, ¿no? Que siempre pensamos en la monstruosidad de los perpetradores, pero a veces obviamos, ¿no?, que esa monstruosidad forma parte de una lógica, de un sentido y de una intención, ¿no? Entonces, el ciclo de conferencias también va a redundar en ese tipo de reflexiones, ¿no?, que, en los diferentes ángulos de la violencia de masas. Entonces, como ha dicho Pachi antes, el último libro de Julián Casanova nos abre una ventana, yo creo que muy significativa y con muchos matices sobre los diferentes tipos de violencia que atravesaron el siglo XX en Europa. Seguramente conocen bien el trabajo de Julián Casanova. Él es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. Tiene muchísimas publicaciones. Yo confieso que las que más me interesaron desde siempre son los estudios del anarquismo y el anarcosindicalismo, que de hecho conocí por primera vez en Estados Unidos en una traducción al inglés del libro del anarcosindicalismo en España, que lo publicó Routledge, en verdad, en 2004 creo que fue. Y bueno, tiene un montón de publicaciones también sobre la Guerra Civil Española, la historia de España, la historia europea. Como digo, el último libro es Una violencia indómita, el siglo XX europeo, que se ha publicado este otoño en Crítica. Y luego también el profesor Casanova ha sido profesor visitante en las instituciones más prestigiosas de varios países, ¿no? Entre ellos en Estados Unidos, ha estado en Harvard, en Notre Dame, en Princeton, y desde hace tiempo también es visitante en la Central European University de Budapest. Para mí el libro Una violencia indómita me parece que tiene... es un libro que nos saca de muchos tópicos sobre las grandes violencias europeas del siglo XX, porque no se circunscribe solo a las dos grandes guerras, sino al antes y el después. Y algo que me interesó mucho también del libro es cómo se enfoca en los contextos de confrontación civil, ¿no? Y cómo la población civil muchas veces es la víctima, la mayor víctima de estas violencias, sobre todo las mujeres, pero también cómo muchas veces se convierten en perpetradores y cómplices de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar paso ya a Julián para que él tome la palabra y agradecerte que hayas hecho el esfuerzo también de venir aquí y acompañarnos hoy en persona. Muy bien, muchísimas gracias, buenas tardes, y yo estoy encantado de estar aquí en San Sebastián. Gracias, Pachi Presa, y muchísimas gracias, Edurne, por estas palabras de presentación. A mí me hubiera encantado estar en otras condiciones también, con la sala llena, porque yo siempre concibo que la historia, cuando se difunde, cuando se lleva a la sociedad civil,
Son actos de educación, de aprendizaje, de ver a través de la historia focos que iluminan nuestro presente, que ayudan a las generaciones más jóvenes a comprender el mundo que les viene encima, que les viene o que les cae, porque a veces el mundo cae encima, no solo viene. Y estoy también encantado de poder presentar en San Sebastián este último libro, que es un viaje largo que hace tiempo emprendí, porque los historiadores cuando estudiamos prácticamente en todo el mundo, en las universidades, la historia que nos enseñan casi siempre es una historia que yo llamo de carretera principal. Nos enseñan la historia de los grandes personajes, de los grandes momentos, de las glorias nacionales, de los elementos que han ido triunfando a lo largo de la historia. Y después, cuando uno avanza y si quiere, si realmente se quiere meter por lo que yo llamo las carreteras secundarias, uno descubre desposeídos, voces anónimas, víctimas, personas que no han estado en las narraciones principales. Y para transmitir todo eso, lo que he aprendido de las carreteras principales y lo que he investigado sobre las carreteras secundarias, para difundirlo, hacen falta bastante más cosas de lo que la gente cree que es un historiador, ¿no? Por supuesto, hace falta convencer a la gente que detrás de un libro como el mío hay mucho conocimiento desde hace muchísimos años y que el conocimiento no es lo mismo que opinión. Hace falta convencer a la gente, y esto es importantísimo, que los historiadores no juzgamos nunca los hechos del pasado con categorías morales del presente, no buscamos solo las partes que nos gustan o que desde el presente nos ayudan a reconstruir ese pasado. Y un tercer punto muy importante, en sociedades como la española, donde hubo un déficit de educación sobre el siglo XX, mucha gente se fue de las escuelas sin haber estudiado el siglo XX, no solo el siglo XX español, sino también el siglo XX europeo. Uno se da cuenta que cuando escribe, enseña, habla sobre el siglo XX, está ayudando a la gente a reconstruir las historias de sus padres, de sus abuelos, de personas que muchísimas veces, por tabúes familiares, por tabúes ideológicos o por represión también, en otros países nunca pudieron ser sacadas al exterior, ¿no? Así que voy a explicar un poco las claves que hay en este proceso que yo llamo una violencia indómita, que es una interpretación sobre las diferentes manifestaciones del siglo XX, que se aleja de ese hilo conductor principal, que era que Europa era el continente más importante del mundo, políticamente, económicamente, militar también. El poder prácticamente tenía el monopolio del poder militar cuando empezó el siglo XX, pero que en 1914, en un conflicto que crearon más o menos los imperios, todo se había trastocado, había empezado una guerra, la guerra que los contemporáneos percibieron como el fin de una civilización occidental, más o menos tranquila, que había abierto la puerta a corrientes autoritarias, corrientes revolucionarias o fascistas que habían complicado el camino que venía desde la Ilustración, más o menos pacífico en Europa occidental, que ese camino se había recuperado después del 45 y después del 48-49 se había consolidado un camino democrático, eso sí, bipolar, porque en el otro lado estaba la Unión Soviética con la Guerra Fría, pero que se había recuperado ese camino y Europa había salido triunfante después de años en los que hubo como un eclipse o un declive de la democracia, donde la parte más negra, más oscura, había salido por delante de la parte más civilizada y más pacífica. Bueno, la historia es un poquito más complicada que todo esto y solo se complica cuando uno va al centro, al este de Europa y cuando va a los países que rompen con ese hilo conductor. Y uno de ellos es España, por supuesto. Y entonces empecé a trabajar en 4 supuestos que creo que son un hilo conductor no solo para un libro como el mío, sino también para la enseñanza.
para la enseñanza en los centros de secundaria, para la enseñanza en las universidades y para la difusión de la historia frente a los que consideran que la historia es tú opinas, porque así lo sé, o a los que creen que hay algo más que grito e insulto cuando uno habla sobre la historia, sobre las víctimas, sobre los verdugos o sobre el pasado. Y esos hilos conductores son, en primer lugar, que esos imperios que en nombre de la civilización europea parecían superiores, ahí está Gran Bretaña, está Francia, pero también Alemania, antes de que Hitler subiera al poder y sobre todo antes del 14, que estos imperios se habían creado en nombre del etnonacionalismo, en nombre de una raza supuestamente superior, de una civilización superior, de una religión superior, habrían creado políticas de exclusión, también ya de asesinato, de exterminio, en partes importantes de las colonias después del reparto de África. De tal forma que a finales del siglo XIX, principios del XX, antes de que todo eso rebotara a Europa, en las colonias los imperios ya habían empezado a separar claramente a las personas que no pertenecían al grupo dominante, los habían excluido, en algunos casos los habían eliminado, y allí aparecían no ya solo los hombres, los guerreros, sino que aparecían también las mujeres y los niños. Se había roto la separación entre lo que era el frente, los militares, los hombres y la retaguardia que no se tocaba, y aparecieron ya políticas de exterminio que hay una autora que se llama Carmichael, que le llama una fase pregenocida en Europa, antes del 14. Este es un hilo conductor muy importante, donde el militarismo de las colonias rebotó a partir de 1914 en el continente, y algunas prácticas que se habían ensayado en las colonias aparecieron en las trincheras en la guerra del 14 en Europa. Hay un dato muy significativo: la guerra más cruenta en muertos del siglo XIX, la guerra de Crimea, en Europa tuvo 550.000 muertos. La Primera Guerra Mundial tiene 9 millones de muertos en las trincheras, y ese salto solo lo pueden dar tres cosas. Una, que el poder de la ciencia, la tecnología, que había hecho avanzar mucho a Europa, se utiliza al servicio de la muerte. Aparece por primera vez la guerra química en la Primera Guerra Mundial. La segunda, que detrás hay una planificación, hay estados, hay aparatos militares muy potentes, que es una creación de finales del siglo XIX, donde, por cierto, ya no solo luchan ejércitos con unos pocos soldados, sino que hay reclutamiento universal de todos los varones de ese país, donde se les lleva a luchar en nombre de la nación, donde se les disciplina en nombre de la patria para servir en el ejército. Y hay un tercer punto que me parece muy interesante también, y es que detrás de todo ello aparentemente hay un estímulo de la civilización, pero cuando uno rastrea se ve que hay ideologías movilizadoras que incitan a la eliminación del otro. Todo eso saltó por los aires en Europa a partir de 1914, y visto desde la perspectiva del centro y del este de Europa, además estaban los Balcanes, que ya habían tenido 2 guerras antes de 1914, y por supuesto el genocidio armenio de 1916 no es un episodio aislado que empieza ahí, sino que venía de una larga trayectoria en la quiebra del Imperio turco-otomano. Porque lo que pasó en la Primera Guerra Mundial es que quebraron algunos de los grandes imperios prácticamente de la noche a la mañana. El alemán, el austrohúngaro, el turco-otomano se deshizo completamente, y el Imperio ruso de los Romanov, 3 centurias de gobierno en Rusia, y que prácticamente en una noche de febrero para ellos, marzo para los europeos, desapareció la monarquía Romanov, y lejos de haber un proceso caótico solo de revolución, acabó en la consolidación de un poder en nombre de un partido de la clase obrera, un partido bolchevique, que al principio parecía que había creado un paraíso terrenal y que acabó creando también una pesadilla para muchísima gente en esa parte de Europa.
Luego, este es el primer hilo conductor importante, y vemos que casi todos los que incitan, casi toda esa violencia aparece en muchas fronteras, en muchos diferentes países, de muchas diferentes formas. España, que no participa en la Primera Guerra Mundial, España, que no está en esas trincheras, tiene, sin embargo, un elemento colonial en África, con un militarismo, el africanismo, que rebota también a partir del golpe de julio del 36, y aunque España no participa en la Primera Guerra Mundial, si se leen dos grandes novelas que tratan sobre el tema de la guerra de África, que yo siempre recomiendo, que es Imán Descender y la parte de la trilogía de La forja de un rebelde de Barea, de Arturo Barea, se comprobará que prácticamente hay paralelismos importantísimos de lo que estoy diciendo con todos los militares africanistas que acabaron con el golpe de Estado y gobernando en España a partir de 1939. La segunda línea por la que trazo estas quiebras, que es muy importante para después demostrar las manifestaciones, porque hay que explicarlo, si no se explica no se entiende, ¿no? La segunda línea es que la Primera Guerra Mundial no acabó en 1918, como nos habían dicho en la imagen de Versalles, de una paz, de un dictado para los alemanes, ni la Segunda Guerra Mundial acaba en 1945, ni las guerras civiles acaban con el fin oficial de las guerras. Después de la Primera Guerra Mundial hay unos años de brutalización de paramilitares que no aceptan la derrota en Alemania, en Austria, en Checoslovaquia, en Hungría, por supuesto, el paramilitarismo que provoca la Revolución Rusa, y todos ellos son protagonistas que confluyen en los años 30 y después en la Segunda Guerra Mundial. Una buena parte de la gente que lleva las políticas de exterminio del Holocausto judío, que son cómplices, colaboradores o verdugos de ese proceso, han luchado en la Primera Guerra Mundial, han perdido en la Primera Guerra Mundial, no han aceptado la derrota de la Primera Guerra Mundial y han conectado con los movimientos fascistas en los años 20 hasta el momento de la máxima brutalización que empieza con la operación Barbarroja de invasión de la Unión Soviética por parte de la Wehrmacht del ejército nazi. Este elemento es fundamental, el de las quiebras, el de las guerras y las posguerras que no acaban con las guerras, incluida la Guerra Civil Española, para comprender procesos de violencia de memorias cruzadas. A nosotros nos parece que la Guerra Civil Española es el paradigma del máximo drama, tragedia, pero la historia de Europa está llena de ocupaciones militares. Polonia sufrió 3 ocupaciones militares profundas. La ocupación militar es el máximo momento de violencia, y a la posguerra española le sucedió, como yo he llamado, una paz incivil que llevó a no menos de 50.000 personas a la tumba por violencia, por fusilamientos, muchos de ellos sin juicios militares o con juicios militares sin garantías procesales desde 1939 a 1946. El tercer hilo conductor es que la guerra que acaba en la Segunda Guerra Mundial, que es un poco el fin del militarismo para Europa occidental, no acaba en el centro y el este de Europa, entre otras cosas porque el bloque soviético inaugura una nueva época de autoritarismo, de atmósfera inclemente, de persecución, que tiene resistencias en Berlín en el 53, en Hungría en el 56, en Checoslovaquia en el 68, pero acaban con revoluciones más o menos pacíficas, salvo en Rumanía en el año 89, y cuando todo el mundo creía que confluía Europa en una sociedad democrática y por fin ya capitalista, democrática y liberal, o socialdemócrata, apareció la guerra en Bosnia, que no solo trae los ecos del pasado, sino que inaugura una época de violencia sexual importante, que después me referiré a ella, frente a violación sistemática de mujeres musulmanas. Pero es que además en Europa occidental había 2 grandes excepciones, que eran Portugal y España, que parecían países que no había que tener mucho en cuenta, pero que tenían a 2 dictadores, Salazar y Franco, que ya vivían en la dictadura, habían creado las dictaduras antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y que no desaparecen sus dictaduras
hasta el año 74-75. Es decir, Portugal y España, como mínimo, viven una época de 3 décadas de excepcionalidad, donde en vez de democracia sigue habiendo políticas de exclusión, persecución, que marca profundamente la historia de esos países. Cuando yo me di cuenta de estos hilos conductores, me di cuenta también enseguida de que la historia ya no era solo la historia de rojos y blancos, de fascistas y comunistas, de anticapitalistas, antifascistas o gente que había excluido a los demás en nombre de la autoridad o de la patria, de la raza, de la nación, sino que había carreteras secundarias por las que aparecían víctimas muy desconocidas. Y ahí tiré de un hilo conductor, que es la violencia sexual, donde los historiadores no habíamos estado muy interesados, incluidas las historiadoras, en este tema, antes de que apareciera con fuerza a la luz toda la violencia sistemática en Bosnia frente a las mujeres musulmanas. Es verdad que mujeres y hombres historiadores habíamos hecho avances en todo lo que era la igualdad de la mujer, la conquista del voto, la mujer en el sindicato, en los partidos políticos, en las protestas, en todo lo que se llamaba el género, pero la violencia sistemática no había sido estudiada y al tirar de ese hilo comprobé varias cosas y creo que 5 son muy importantes en la línea de lo que estoy marcando. En primer lugar, que esa violencia había sido siempre muy barata, nunca se había castigado. En Nuremberg, que es el proceso por el que se castiga todo el proceso de genocidio, a nadie se le acusó por haber violado, matado, asesinado mujeres. A partir de ese momento, tiré del hilo y comprobé que todo lo que había pasado en Bosnia tenía un antecedente en las colonias, en las violaciones sistemáticas de mujeres cristianas armenias, en las humillaciones, violaciones, rapados de pelo que se producían en diferentes coyunturas, con ideologías muy distintas. Aquí era el rapado de pelo a las rojas, pero en Francia eran las colaboracionistas con los nazis. Francia, ese país que nos parece tan ejemplar, cuando entran las tropas aliadas, cuando se libera, como se llama Francia, 20.000 mujeres son rapadas, acusadas de haber dormido con el enemigo, por decirlo en una fase muy cinematográfica, y comprobé que esos hilos conductores nos llevaban a España, a las violaciones sistemáticas de las tropas soviéticas entrando en Budapest, en Viena, en Berlín, que habían sido silenciadas durante muchísimo tiempo como un tema tabú. El antifascismo tampoco había ayudado a sacar a la luz todos esos temas, hasta todo el tema final de Bosnia. La segunda cosa que me llevaba el tema de las mujeres es que la violencia contra las mujeres no solo era una violencia sexual de género, sino que estaba implicado también un efecto, un ritual por el cual normalmente los maridos y casi siempre los niños se les sometía como testigos a la violación. Es decir, que en la violación de las mujeres había toda una escenografía en la que se le decía a los maridos: sois unos cobardes incapaces de defender a las mujeres, y sobre todo a los niños, a las niñas, que estaban muchas veces presentes. Es curioso cómo, cuando empezamos a rastrear en los testimonios, muchísimas veces estas personas que han sido violadas hablan de que la familia de al lado fue violada, pero a nosotras no nos pasó nada. Y solo cuando salieron a la luz, 30, 40 años después en Alemania, algunas de esas personas se atrevieron a hablar y vieron que aquellos años del 46, 47, 48 habían sido bastante más terribles que los que había indicado ese triunfo de la democracia. Hay un tercer elemento, y es que, por mucho que se quiera separar la violencia sexual, siempre va vinculada a la raza, a la religión, a la clase, a la nación. Es decir, no se viola a las mujeres solo por ser mujeres, sino que además son mujeres que pertenecen a un determinado grupo que está en las políticas de exterminio, que es objetivo de las políticas de exterminio. Este es un tema capital. El cuarto era que todo aquello no había entrado en los libros de texto, no había entrado en las narraciones que se llevaban a las escuelas. Era un tema prácticamente desconocido para muchísima gente. Y tampoco es un tema solo para opinar, porque en la historia, para opinar, antes hay que investigar de forma muy sólida.
Y si no tienes pruebas, si no has hecho preguntas al material investigado, si tienes testimonios pero no tienes un hilo conductor para interpretar eso, ¿cómo se lo explicas a los adolescentes de 16, 17, 15 años, desde España a Rusia, pasando por Hungría o Alemania? Ese era un punto muy importante. Y el quinto era que los historiadores, además de recordadores oficiales de lo que la gente no quiere recordar, eso lo decía Hobsbawm, somos los recordadores oficiales de lo que la gente quiere olvidar o no quiere recordar. Por eso nos dicen a menudo, mire usted al futuro, ¿no? Ustedes lo verán muchas veces. Siempre que uno saca la historia que nos pertenece, la gente de las víctimas, de los verdugos, hay muchos que ya dicen siempre, mire usted al futuro, ¿no? No tiene ningún problema cuando usted mira al pasado a los dinosaurios, pero si mira a la represión, a las víctimas de hace unas décadas, entonces la gente tiene problemas. Entonces yo me di cuenta que todos estos estudios de la violencia eran también una forma de decirle a la gente, de advertirle en momentos. Yo no hice el libro cuando la pandemia había aparecido, yo acabé el libro antes de la pandemia, pero yo antes de la pandemia, cuando escribí el libro, ya me daba cuenta que la historia del siglo XXI nos traía rimas, ecos importantísimos del siglo XX, que la historia de finales del siglo XX nos parecía muy triunfal, porque dejábamos atrás una parte muy importante de esa historia oscura, negra, sucia, traumática, fracturada, como la quieran ustedes llamar, pero que la historia del siglo XXI, con la crisis del 2008, con el renacimiento de movimientos autoritarios, populistas, que nos dio la última imagen el 6 de enero en Estados Unidos, nos había traído ecos que nos parecían olvidados, ecos de incitación a la violencia, ecos de incitación en nombre del pueblo, en nombre de una nación determinada, América primero, o en nombre de patrias que supuestamente son reinventadas, nos habían llevado ya a fotografías que teníamos prácticamente olvidadas. Yo lo he repetido muchas veces en los últimos días. Si ustedes ese asalto al Capitolio en Estados Unidos, que es la consecuencia de una incitación en un mitin de un grupo de gente que va y asalta al Capitolio, ustedes o yo vemos esa foto en el Reichstag en Berlín, en Alemania, nos vamos todos a casa y nos encerramos. ¿Qué pensaríamos de esa foto, ¿no?, en la Europa continental, en la Europa que traía todas estas imágenes? Así que al final reconstruí todos estos episodios de violencia en una narración en la que trato también de ver o de explicarle al lector, con toda la fuerza de la que soy capaz, explicarle al lector que hay un pasado fracturado que conviene la pena conocer, que la única forma de conocer el pasado fracturado es buscar las historias de la gente que ha investigado historia, y que hay una diferencia entre esa lectura crítica del pasado y una opinión sobre el pasado. Le digo también en el libro a la gente, le recuerdo a lo largo del libro, que hay memorias cruzadas, que las memorias no son blancas y negras, sino que hay memorias de muy diversos colores y que hay que atender a ellas. Y estas memorias a veces complican la vida al historiador. Levantan la mano, quieren hablar, te dicen que saben más porque usted no estuvo allí, ¿no? Hablan, se ponen en el centro del relato, esto lo saben muy bien en el País Vasco, lo saben muy bien en otros sitios, y complican la vida de lo que es la investigación histórica. Y que hay un tercer elemento muy importante, que es el uso político de la historia. El uso político que hace que la mayor parte de la gente se sienta muy a gusto, recordando glorias nacionales, invenciones de pasados, reconstrucciones de pasados que nos vienen muy bien, y se siente muy a disgusto cuando tiene que recordar pasados fracturados, como los que contamos, como los que cuento en el libro Una violencia indómita. Y para aquella gente que cree que nosotros somos diferentes, que nosotros estamos siempre dando vueltas al pasado, les digo, utilicen ustedes el telescopio, como yo hago en el libro, viajen por la Europa del siglo XX y comprobarán
lugares de memoria, ya en la Primera Guerra Mundial, pasen a Francia y vean la cantidad de monumentos que hay al soldado desconocido, a la memoria de los que caen en la Primera Guerra Mundial. Sigan por cualquier país y verán lugares de memoria, Auschwitz, por supuesto, el Gulag, que está en la Unión Soviética muy presente, las guerras de los Balcanes. Sigan viajando y verán las estatuas de los grandes personajes que fueron intocables, que estaban en los libros de texto y ahora dicen que no eran tan buenos y hay alguien que las quiere tirar abajo, ¿no? Hay una reconstrucción totalmente de ese pasado y además, les digo, la única forma de coexistir con todas estas memorias, con estos pasados fracturados, es ir a las escuelas, empezar por la educación, llevar lecturas libres sobre el pasado, enseñar de verdad a los profesores que salen de las carreras universitarias a conectar con estos temas para explicarlos a las generaciones futuras y sobre todo con una perspectiva, que esa confrontación libre con el pasado nunca tiene una calle única, tiene calles muy diferentes, hay que verlo desde perspectivas muy diferentes y, como yo digo muchas veces, caleidoscópicas. La historia es un caleidoscopio donde lo miras y tiene focos que distorsionan lo que tú crees, pero hay dos puntos fundamentales que yo siempre defiendo que definen la labor del historiador. Y es, nunca ocultas las cosas que no te gustan cuando las encuentras, ese es un elemento fundamental, y sobre todo cuando encuentras cosas que cuestionan lo que tú piensas, entonces lo que haces es dejar de pensar lo que pensabas y darle prioridad al rigor del pensamiento. Esto es muy importante, ustedes verán, y voy a ir cerrando, verán cuando hay debates en televisión, tertulias radiofónicas en muchos sitios, hay mucha gente que ha dejado ya de ver a la otra persona como una persona que le puede aportar algo. Cada uno ya piensa lo suyo, tiene la opinión formada, le da igual lo que digan los demás. El debate que surge a través del conocimiento importa muy poco y esta es la antítesis del proceso que yo propongo en el libro, del proceso de la educación que yo propongo. Verán también que en este libro también están las historias de los grandes personajes. Hay historias con mayúsculas e historias con minúsculas. Por supuesto que está Hitler, por supuesto que está Stalin, Mussolini, Franco, Milosevic, ¿no? Por supuesto que está Churchill, ¿no? Adenauer y otra gente que está en la otra frontera en la democracia. Pero hay muchas historias con minúscula. Historias con minúscula que hay que buscarlas en las fuentes, hay que indagar en las fuentes, hay que ponerse en la piel del otro. Porque yo al final lo que hago en este viaje que construí, y esto sí que es importante, es lo que yo vi que habían hecho hispanistas con España cuando vinieron a estudiar a España, que es salir fuera, colocarme en el espejo del otro, aprender idiomas, aprender otras culturas, colocarme allí y decir, bueno, esto que yo creía que estaba presente en España está ausente, o esto que yo creía que estaba ausente está presente. Dicho de otra forma, no vivo en el país más excepcional del mundo, porque las excepcionalidades dependen mucho de la diversidad cultural, de la forma en que se plantea todo eso, insisto, cuando se investiga. Voy a cerrar con un hilo conductor que me parece básico para lo que yo les iba a contar aquí. Empiezo el libro con una frase, con una cita de una duquesa, Simonetta, que cuenta un testimonio a principios del siglo XX, en el que dice, íbamos en el coche y de repente paramos, no me acuerdo en qué frontera, y le dije al conductor, ¿por qué para usted? Dice, bueno, es unos papeles en una frontera. No recuerdo en qué frontera, porque en aquel momento, dice esta aristócrata, toda Europa era nuestro patio de recreo. Viajábamos de un país a otro sin que nadie nos diera o nos pidiera explicaciones porque el patio de recreo era nuestro. Este es un elemento importantísimo. Lo dice una persona
Después lo escribe con nostalgia de un mundo que se empieza a romper en 1914. Y acabo, porque todo eso lleva a Sisi, lleva a la aristocracia, a la oligarquía, acabo con la violación en un pueblo de Bosnia, en Foča, de la violación de mujeres musulmanas anónimas, por cierto, en un instituto donde paramilitares, con permiso de los militares, violan sistemáticamente a mujeres, estamos hablando en el año 92, en el año 93. De aquel punto de la duquesa Sermoneta, en el que toda Europa era nuestro recreo, a este momento en el que en Europa acontece algo en Bosnia, con permiso prácticamente de todos los demás países de Europa que se lavan las manos o no quieren saber nada. Estos días lo recordaba muchísimas veces, como en España yo escuchaba mucho en el año 92. Esto de que haya una guerra en Bosnia viene muy bien para el turismo porque la costa dálmata está ahora machacada y tendrán que venir aquí los turistas. Es decir, cómo hemos dado vueltas sistemáticas a algunas cosas que nos han llevado a la quiebra de la civilización. Pero, por otro lado, recuerdo que los logros que hemos logrado a lo largo del siglo XX son logros que costó mucho tenerlos, la conquista del voto por parte de las mujeres, trabajo y seguridad social, distribución de la riqueza mejor a través de políticas fiscales, sanidad y educación para todos, que quedan como focos iluminadores de la historia del siglo XX. Depende de nosotros, depende de ustedes, depende de los que vengan, si lo que ilumina nuestras vidas son esas partes en las que seguimos distribuyendo la riqueza, las políticas fiscales, la educación para todos, que no es eso que algunos llaman buenismo, no, es sencillamente los grandes logros que ha tenido esta sociedad, o queremos iluminar los otros focos en los que se empieza con insulto, se va excluyendo al otro, se moviliza a los demás para que hagan lo mismo, y cuando nos damos cuenta aparecen los grandes, no solo mitos en nombre de los cuales se puede excluir y después matar, sino que aparecen las grandes rimas de la historia. Así que al final es un libro de historia, es un libro para leer, es un libro para pensar, pero en el fondo también es un libro para decirle a la gente que vive en el presente: usted quiere que sigamos por las carreteras principales, las secundarias, ¿por qué carretera quiere que sigamos? Y a partir de allí está clarísimo que una buena parte de la decisión siempre depende de la acción humana, siempre depende de las personas que deciden en los días a quién dar en el voto o qué tipo de educación prefieren para sus hijos. Así que la historia, lejos de ser una cosa para nostálgicos, lejos de ser gente que lo único que son como anticuarios que van buscando cosas en el pasado, los historiadores lo que hacemos, por lo menos algunos historiadores que estamos en esta misma función de la historia, lo que hacemos es buscar las partes recónditas para que ustedes las comprendan y después de comprenderlas, las valoren incluso frente a lo que nosotros hemos planteado o decimos. Porque detrás de un libro de historia hay un lector libre para decidir sobre la historia y esa es la gran función de la historia, no atraer a la gente a lo que nosotros pensamos, sino darles lecturas críticas para que sean más libres en el presente. Muchísimas gracias por su atención.